ver el video 17 en YouTube? De percusión. ¿No lo No lo pudieron vi, ver pero lo encontré y todavía? lo mandé por el grupo. Bien, video ese que dura 3 minutos 46, ¿no? Sí, exacto. Fíjense bien en ese video cómo el docente coloca la mano sobre el tórax, cómo la apoya, una vez que apoya solamente, no la mano entera, sino que apoya los dedos, y cómo usa un dedo apoyado como lugar de percusión, o sea que no percute directamente sobre el tórax, sino que percute sobre un dedo apoyado. Y la otra mano es la que se mueve y utiliza un dedo para golpear sobre el dedo apoyado. Fíjense en el movimiento de la mano y la posición de los dedos. Véanlo una y otra vez ese video y percutan. Les insisto, como ejercicio, así se familiarizan con los sonidos, percutan el muslo y ahí van a obtener el sonido mate, característico, por ejemplo, de una consolidación o condensación pulmonar, y percutan el esternón y van a obtener el sonido típico del pulmón, la sonoridad. Es un ejercicio sencillo para que vayan practicando algunas maniobras. Bueno, vamos a comenzar con un gran síndrome respiratorio que es el vinculado al derrame pleural. O sea, es un síndrome pleural caracterizado por la presencia de líquido. Hay varios síndromes pleurales. Está el síndrome pleurítico agudo, seco, la pleuritis seca, en donde no hay líquido en la cavidad. Y en otros casos vamos a ver que se acumula líquido en la cavidad pleural organizando este tipo de patología. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es un derrame pleural, cuál es el mecanismo de formación. Vamos a hacer entonces un resumen de los síntomas y el examen físico para que ustedes vean cómo se hace la agrupación sindrómica de esta entidad, y vamos a hablar de algunos estudios complementarios para certificar el diagnóstico. Bien, siguiente. ¿Existe líquido pleural normalmente en la cavidad? Sí, existe líquido pleural, es muy poquitito. Generalmente se produce en cantidades muy pequeñas, es un trasudado que se reabsorbe de inmediato. O sea que normalmente el líquido pleural no se acumula en la cavidad pleural, sino que se reabsorbe para desaparecer. Para que se acumule líquido pleural en esta cavidad, hace falta que se produzcan una serie de trastornos, de alteraciones del equilibrio de presiones transpleurales. Siguiente. Es decir, tiene que haber en el tejido pleural una serie de situaciones para que se acumule el líquido, ya sea por aumento de la presión hidrostática de los vasos que están adyacentes a la pleura, o por la disminución de la presión oncótica plasmática, o por aumento de la permeabilidad vascular de esos vasos pleurales, o por bloqueo del drenaje linfático, o por pasaje directo de líquido desde el abdomen. Tiene que haber alguna de estas alteraciones para que se acumule líquido en la cavidad pleural. Mecanismo 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 mecanismos básicos. Bien. Siguiente. Este es el punto clave de la clase. De acuerdo entonces al mecanismo que origine la acumulación de líquido, los derrames pleurales se dividen en dos grandes categorías: los trasudados y los exudados. ¿Qué es un trasudado? Es un líquido que se acumula
por los mecanismos 1 y 2, o sea, por incremento de la presión hidrostática. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser una causa de incremento de la presión hidrostática en un vaso pegadito a la pleura? Puede ser hipertensión arterial. Bueno, pero hipertensión arterial sería el circuito mayor. Acá tenemos que estar hablando del circuito menor, ¿no? Una insuficiencia cardíaca. Claro, una insuficiencia cardíaca que produce una, digamos, como una hipertensión de circuito menor que secundaria al aumento de las presiones en las cavidades, sobre todo izquierdas. Entonces, en ese caso, se acumula sangre en los capilares de la pleura y se produce un trasudado, ¿no?, por incremento en la presión que se transmite de la aurícula izquierda hacia el capilar pleural. Entonces, Perdón, ese es, ¿puedo hacer una pregunta? sí, ¿Desde qué pleura se genera esto? ¿Puede ser la parietal o visceral o alguna de las dos en específico? es básicamente la visceral. La víscera. Entonces, tenemos un trasudado por mecanismo 1 en la insuficiencia cardíaca típicamente. Pero también puede ser un trasudado porque baja ¿qué? La presión oncótica de ¿qué? De dentro del vaso. Por ejemplo, una hipoalbuminemia. Una hipoalbuminemia por, qué sé yo, síndrome nefrótico o por insuficiencia hepática o por lo que ustedes quieran. Entonces, los trasudados generalmente se deben a algún fenómeno de falla cardíaca izquierda o a un fenómeno de hipoalbuminemia. Puede también deberse a pericardite constrictiva, también algunas neoplasias pueden producir algo parecido, pero cuando ustedes vean un trasudado, traten siempre de orientarse hacia el mecanismo cardíaco, por aumento, digamos, de la llamada precarga o por algún trastorno de la presión oncótica. La otra gran categoría de derrame pleural son los exudados. Acá el mecanismo es distinto. Acá hay una alteración en la pared del vaso que produce ya una exudación, o sea, pasaje de un líquido mucho más denso. Acá tenemos a las neumonías, a la embolia pulmonar, a la mayoría de las neoplasias y a veces a los mecanismos traumáticos o quirúrgicos. Entonces, el eje de la clase, el eje del tema es saber siempre diferenciar si el derrame pleural es un trasudado o un exudado, porque depende de estas características, ustedes tendrán entonces distintas orientaciones diagnósticas. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Vamos a ver un poquito más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Con lo que preguntó Emanuel, ¿el trasudado o el exudado sale de la capa siempre visceral de la pleura? ¿No podría salir de la parietal y ir hacia el espacio? Sí, también, sí. No es, digamos, algo, digamos, no es un tema que a vos te permita hacer algún diagnóstico diferencial. Acá lo clave, la clave es si el mecanismo es por aumento de la presión dentro del vaso, que sería el trasudado, o porque el vaso está de alguna manera dañado o inflamado, que sería el mecanismo que produce el exudado. Ese es el concepto que yo quiero que entiendan, porque de aquí en más se abren dos líneas diferentes de estudio del caso clínico. Siguiente. Perfecto, gracias. Vamos a ver entonces un poquito explicada básicamente bueno, hay una serie de palabritas asociadas a derrame pleural, que en realidad son distintos tipos de derrame pleural según las características del líquido. Empiema, quilotórax, pseudoquilotórax, hemotórax, hidrotórax, hidronemotórax.
Esto léanlo en los libros de texto. Yo no voy a explicarles cada una de estas cosas porque sería realmente plomífero, pero traten de entender en el libro de texto, de definir qué significa cada una de estas variedades de derrame pleural. Por ejemplo, el empiema es un derrame pleural complicado con pus, o sea, es pus, derrame pleural con pus. El quilotórax es un derrame pleural que tiene quilo, o sea, que tiene elementos provenientes del conducto torácico, etcétera, etcétera. Bien, siguiente. Entonces, si ustedes recuerdan los mecanismos que producen trasudado o exudado, más o menos podrán orientarse a las etiologías más frecuentes de derrame pleural. La etiología más frecuente de derrame pleural es la insuficiencia cardíaca izquierda. La causa más común de derrame pleural es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué mecanismo? El aumento Para de el la aumento de la presión presión Trasudado. Hidrostática. O sea que son trasudados, básicamente trasudados. La segunda etiología es la neumonía. ¿Por qué mecanismo? aumento de la permeabilidad. El tercero, aumento de la permeabilidad. O sea que son básicamente ¿qué? Un Exudados. exudado. exudado. Después vienen las neoplasias, que suelen ser exudados. Algunas producen trasudados. La embolia pulmonar, que generalmente son exudados, a veces son trasudados. Enfermedades virales, y después tienen ahí una larga lista de causas de enfermedad pleural. Por ejemplo, la cirrosis hepática, cuando hay ascitis, hay mucha citis, la citis, el líquido de la citis puede pasar a través del diafragma a el espacio pleural y ahí se produce un derrame pleural que se llama hidrotórax. Es un trasudado que viene de la citis. Siguiente. Vamos a ver un poquito en la siguiente, entonces, cuáles son los síntomas básicos que se asocian al derrame pleural. Son la Doctor, tos no productiva. Sí, una pregunta. En el caso de el 4 y el 5 de la fisiopatología, o sea, bloqueo del drenaje linfático y movimientos de líquido, ¿eso sí. a qué sería? ¿Trasudado o exudado? Porque vimos las primeras tres. Bueno, las 4 sería, generalmente el 4 suele ser un exudado, es porque es por bloqueo linfático, generalmente es neoplásico. Y ahí suele haber daño, además de bloqueo linfático, generalmente suele haber algún tipo de componente inflamatorio, suelen ser generalmente exudados. Y en el 5, que es el paso diafragmático, depende del contenido de líquido acítico, generalmente son trasudados. Pero yo no quiero hilar fino porque el objetivo de la clase es que ustedes tengan las herramientas más básicas, ¿no? Traten de concentrarse en qué definición es exudado y qué es lo que define un trasudado. Bloqueo linfático generalmente entonces es neoplásico y suelen ser exudados, y pasaje diafragmático suele ser ascitis y habitualmente suelen ser trasudados, que algunos llaman directamente hidrotórax. Bien, los síntomas asociados al compromiso pleural son la tos no productiva, el dolor torácico, la disnea, la trepopnea o la platipnea, que algo hablamos de en la primera clase. Dolor torácico generalmente es un dolor entonces pleurítico, ¿no? O sea, un dolor punzante que se incrementa con la respiración o con la tos. Siguiente. La disnea a veces se debe, van a ver cuando vean enfermedades restrictivas, la disnea se debe a que al acumularse mucho líquido dentro de la cavidad pleural, eso puede comprimir el pulmón sano y generar esta sensación de falta de aire, ¿no?
A ver, siguiente, por favor. Bueno, el examen físico, entonces, lo que hemos visto, la inspección, podemos ver a veces que el hemitórax comprometido a veces se puede ver con menos movimiento, tiene que ser un derrame muy grande para poder advertirlo. En la palpación vamos a notar como hay líquido interpuesto entre la pared y el pulmón, las vibraciones vocales van a estar atenuadas. En la percusión, porque hay líquido, en vez de obtener la sonoridad pulmonar al percutir, vamos a obtener un sonido que mate. En la auscultación no vamos a escuchar el murmullo vesicular normal, porque hay líquido interpuesto, o sea, la auscultación va a mostrar disminución o abolición del murmullo vesicular, y si pensamos en todo esto, o sea, si reflexionamos, vamos a hacer el diagnóstico ¿de qué? De síndrome de derrame pleural. Siguiente. Bueno, esto es lo que les decía, los hallazgos importantes, la palpación y la percusión. Esto es un recordatorio. Punto importante, cuando ustedes percuten, hacen la percusión sobre la zona donde está el líquido, sea trasudado o exudado, acá no hay ninguna diferencia, basta que haya líquido, la zona está entonces con menor vibración vocal, o sea, cuando dicen 33 y apoyan la mano van a ver que no se transmite esa vibración vocal, y al percutir suena mate, o sea, suena parecido a como si ustedes estuviesen percutiendo el músculo, por ejemplo, del muslo. Matidez pulmonar. Siguiente. En la auscultación, lo fundamental es la ausencia del murmullo vesicular. Todo lo demás se los va a explicar Peralta seguramente, o lo leen en el libro, porque son ya sutilezas que no voy a describir en esta clase. Siguiente. Creo que la siguiente es un dibujo. A ver. Esto es una especie de... Es una diapositiva. Fíjense que la radiografía de tórax se introdujo en medicina. ¿Alguien sabe en qué año se empezaron a hacer las primeras radiografías de tórax? ¿Tienen alguna idea? Las primeras radiografías de tórax, ¿de qué época son, más o menos? 1900. Sí, antes de la Primera Guerra Mundial, o alrededor de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Los médicos hacían muy bien el diagnóstico de derrame pleural con el examen físico solamente, porque no había ni placa de tórax, ni tomografía, ni ecografía, ni nada. O sea que el diagnóstico se hacía básicamente por percusión y auscultación. Y acá había algunos datos que ellos usaban mucho para poder hacer el diagnóstico de derrame pleural simplemente con percusión y auscultación. De estos 4 datos clásicos de la semiología del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la que ha quedado como más característica y todavía se recuerda es la línea parabólica de Damaso-Ellis, que ahora se las voy a mostrar. Siguiente. Si ustedes percuten un paciente con un derrame pleural, en este caso, el paciente está visto de espaldas. Estamos viendo un dibujo de un paciente de espaldas. Ahí se ven las sombras de las escápulas. Si ustedes percuten a un paciente con un derrame pleural, van a encontrar una zona de matidez, que ahí está representada por el sombreado. Zona de matidez. Y esa matidez tiene una característica, que ¿cuál es? ¿La ven ahí? Hace una curva parabólica, o sea, la matidez es más alta al costado que en el centro. Hace como una curva parabólica, se llama línea de Damaso-Ellis. Eso es muy característico de los derrames pleurales libres
y relativamente grandes. Toda la zona sombreada es matidez. En vez de sonoridad, obtienen matidez al percutir. Y hay algo que le llama la atención en este dibujo del derrame pleural. Fíjese en la columna vertebral. La columna vertebral, normalmente, si ustedes percuten la columna vertebral, siempre es sonora, suena igual que el pulmón. En cambio, en el derrame pleural, la columna pegadita a la zona de derrame también se vuelve ¿qué? Mate. O sea, la matidez de la columna en la zona aledaña al derrame es dato muy sugestivo de derrame pleural. Matidez de columna adyacente a la zona del derrame pleural. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Siguiente. Cuando tenemos entonces datos sugestivos de derrame pleural, o sea, el paciente que tiene disnea, o tos, o dolor, tiene los datos clínicos que hemos comentado, en el siglo XIX con eso ya más o menos hacían el diagnóstico del derrame pleural. Hoy en día tenemos entonces ya otras alternativas para confirmar el diagnóstico y para precisar bien entonces la etiología. La placa de tórax, la ecografía, la tomografía, la punción pleural y la biopsia pleural. Lo que hacemos habitualmente, como básicos, y que les voy a explicar con algún detalle, son la placa de tórax y la punción pleural. ¿Para qué piensan que es importante la punción pleural? A ver. Como tratamiento. Antes de eso, ¿para qué piensan? Para ver Para si evaluar la entra calidad sudado o del exudado. Para ver si exacto, para ver si es trasudado o exudado, porque a mí, con el examen físico y la placa de tórax, ¿puedo decir si es exudado o trasudado? No. No, no tengo manera de saberlo. Lo puedo sospechar. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, puedo sospechar que se trata de un trasudado. Pero en definitiva nunca voy a tener diagnóstico claro de si es un exudado o trasudado mientras no estudie directamente ¿qué? El líquido. Entonces la punción pleural, llamada también toracocentesis, es el dato que a mí me va a permitir ponerle, digamos, calificar el líquido como exudado o trasudado. Siguiente. La placa de tórax se pide siempre frente y perfil. Y si hay alguna duda, se pide también en decúbito lateral para ver si se ve el nivel líquido de costado. La ubicación del derrame puede ser orientadora. Esto no hace falta que lo estudien. Simplemente ahí lo puse como orientación. La cantidad de líquido pleural acumulado se puede estimar de acuerdo a la imagen radiológica. Si está velado el ángulo costofrénico, estamos pensando que deben ser por lo menos 200 mililitros. Si no vemos el contorno diafragmático, estamos pensando que por lo menos hay medio litro de líquido acumulado, más o menos. Siguiente. Bueno, acá tienen una placa de tórax de un paciente que tiene un derrame pleural. ¿Dónde está el derrame pleural? ¿En el hemitórax izquierdo o derecho? En el izquierdo. El izquierdo. En el izquierdo. Fíjense en qué botón aórtico, es el botón. Compárenla con la placa que vimos en el caso 1. Después de servir de orientación, vemos el botón aórtico, la silueta cardíaca, y del lado izquierdo vemos, ¿qué vemos en el lado izquierdo? ¿Una imagen radiopaca o radiolúcida? Radiopaca. Radiopaca, que vela el seno costofrénico izquierdo y el contorno diafragmático. O sea, ¿qué volumen debe tener este derrame pleural? Y más o menos medio litro puede ser. Más de medio litro. Fíjense en que aparte tiene una especie de curvita. ¿La ven la curvita de Damasó? Tiende a ser la radiopacidad más alta
hacia afuera que hacia adentro. Si hace como una curvita que recuerda a la curvita de Damaso-Ellis de la percusión. Este es un derrame pleural relativamente grande, libre, del pulmón izquierdo. Siguiente. Acá es otro derrame pleural que está ¿en dónde? En el hemitórax En el derecho. tórax derecho. Derecho. Fíjense que acá es una forma típica, porque no hace la curva de Damaso-Ellis, no hace esa muesca o esa concavidad, sino lo que hace es deformar ¿qué? El contorno diafragmático. El contorno diafragmático normal tiene la forma que tiene el hemitórax el izquierdo. Acá se lo ve que aplanado, ¿lo ven? Claro, sí. Está el seno costofrénico derecho un poquito velado y el contorno diafragmático está deformado. Esto es típico del derrame subpulmonar, o sea, el líquido queda acumulado entre el piso del pulmón y el músculo diafragmático. Se acumula de esa manera y da un patrón característico de derrame subpulmonar. Hay varios patrones. El patrón típico es el de la placa que vimos primero, que se ve la curva esa de Damaso-Ellis. Pero hay patrones atípicos como este, el subpulmonar, y hay otros que imitan, por ejemplo, un nódulo pulmonar. Lo vamos a ver quizás en un trabajo práctico. Siguiente. Bien, tenemos el paciente con los síntomas, tenemos el paciente con los datos semiológicos que hemos dicho, tenemos la placa de tórax que nos sugiere que hay líquido, entonces tenemos que hacer ¿qué? La punción o toracocentesis para ver si es exudado o trasudado. En general, siempre que vemos un derrame nuevo sin diagnóstico, o son paraneumónicos cuando acompañan una neumonía, siempre deben ser punzados. Cuando se hace la punción hay que acordarse que basta que salga un poquito de sangre al punzarlo, al pinchar, a veces uno puede inadvertidamente lastimar un vaso de la pared y esa pequeña pérdida de sangre puede teñir el líquido, o sea que hay que ser muy cuidadosos en no calificar a un líquido como sanguinolento porque muchas veces es por el mismo traumatismo que se tiñe y se contamina el líquido con sangre, ¿no? Siguiente. El examen del líquido pleural entonces tiene todas esas características, pero el punto clave, ¿cuál es entonces? Cuando yo estoy haciendo examen de líquido pleural, ¿qué es lo que me interesa saber? Si hay proteínas. Si es exudado o si es trasudado. ¿Qué imaginan ustedes que tendrá de diferente un trasudado de un exudado? El componente de la cantidad de proteínas. El exudado, más porque hay vasodilatación. Claro, La o sea, densidad, básicamente. perfecto, sí. O sea, un líquido, si es un exudado, vamos a esperar que tenga más proteínas, más LDH, ¿de acuerdo? Que es una proteína. Probablemente el recuento celular sea ¿qué? Más elevado. Entonces, ya podemos ir preanunciando los criterios bioquímicos para diferenciar un trasudado de un exudado. ¿De acuerdo? Por supuesto que si la tinción Grammy, el cultivo y citología dan aportes importantes, pero la clave está sobre todo en el análisis bioquímico del líquido. Siguiente. El aspecto macroscópico también hay que tenerlo en cuenta porque los trasudados deben ser claritos, amarillentos y sin olor, y si nos encontramos con un líquido espeso y maloliente, ya probablemente no tengamos que ser demasiado finos para... Pero bueno, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Siguiente. Bien, acá está la esencia de la distinción entre trasudado y exudado. Se llaman criterios diagnósticos de Light.
los criterios de diagnóstico del Light son los que le ponen el sello al líquido de trasudado o de exudado. Un líquido pleural es exudado cuando cumple por lo menos uno de los siguientes criterios. Y ahí están los criterios de Light, que como podrán ver, hablan de, ¿qué? De mayor concentración de proteínas o LDH en el líquido ¿qué? Pleural. Si se cumple uno de estos criterios, es un exudado. Si no se cumple ninguno, es un trasudado. ¿Está Sí, claro esto? Hay otros criterios, o sea, los criterios de diagnóstico de Light para diferenciar exudado y trasudado son los más comunes. Hay otros criterios diagnósticos, por ejemplo, algunos usan el colesterol, algunos usan otros cocientes del LDH, en fin, van a ver que hay otros criterios, pero el universal y el más aceptado es el del Light. Por supuesto que si están los tres criterios, es exudado sí o sí. Si está solamente uno, la sensibilidad y especificidad cae, pero en principio con uno de los tres sería suficiente. Siguiente. En algunos casos, el trasudado, por ejemplo, vamos a poner el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué tipo de derrame pleural tendría un paciente con insuficiencia cardíaca? Un trasudado. Un trasudado. Supongamos que este paciente pasan varias semanas, le estamos dando gran cantidad de diuréticos, los diuréticos mejoran el cuadro, pero no completamente, y el líquido pleural queda un poco y se concentra por el uso de los diuréticos. Entonces se produce ¿qué? Un pseudoexudado, es decir, es un líquido que es un trasudado, pero que por efecto del diurético o porque hay hipoalbuminemia se concentra un poquito más. Entonces ahí pueden confundir los criterios de Light, pueden ser de alguna manera equívocos. En ese caso, cuando hay dudas, para poner el diagnóstico de que es realmente un trasudado, se hace un cociente albúmina pleural, albúmina sérica. Esto es casi un chisme, pero sepan que puede pasar que un trasudado pueda imitar un exudado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Siguiente. Bien. Después de haber confirmado si es exudado o trasudado, siempre es importante medir la glucosa pleural. La glucosa pleural no sirve para distinguir un exudado de un trasudado, no sirve, pero sí sirve para diagnosticar algunos cuadros muy peligrosos. Si una glucosa da muy baja, menos de 60, hay que sospechar que sea un derrame paraneumónico complicado. ¿Qué significa paraneumónico complicado? Derrame paraneumónico es el derrame que acompaña a una neumonía. Cualquier derrame asociado a una neumonía se llama paraneumónico. ¿Y complicado qué significa? Que tiene microorganismos en su interior. Y estos microorganismos, ¿qué hacen? Consumen glucosa. Entonces, si tenemos un derrame pleural con glucosa muy baja, en una neumonía hay que pensar que se está complicando. Otras causas de glucosa baja en el líquido pleural son la tuberculosis, la neoplasia y la artritis reumatoidea. Entonces, la glucosa pleural, insisto, es para tener en cuenta estos 4 diagnósticos que pueden ser importantes. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Y si está alta, ¿qué podría indicar? No, valor alto no vas a encontrar ningún diagnóstico que te oriente porque esté alta. Quizás pueda estar alta en un diabético, una cetoacidosis, pero el valor alto no tiene ninguna implicancia diagnóstica. Lo que interesa es saber si está baja. Si está Ok. por debajo de 60, tenés que estar pensando si es una neumonía, que es un derrame complicado, o sea que está con un germen en su interior. Y si no hay nada de eso, puede ser una tuberculosis o una neoplasia, que son causas frecuentes de también de disminución de la glucosa dentro del líquido pleural. Siguiente, por favor. Bueno, pues hay otros análisis bioquímicos que pedimos a veces de rutina, la amilasa, la adenosina, los triglicéridos. Estos no son tan importantes. Por ejemplo, si los triglicéridos están muy altos, podemos sospechar que se trata de un quilotórax, o sea, de un derrame pleural producido por una lesión del conducto torácico, ¿no? Pero bueno, estos no son tan importantes. Recuerden sobre todo los criterios de Light y la medición de la glucosa. Siguiente. Los recuentos celulares, o sea, cuando mandamos líquido a estudiar, mandamos una porción de líquido, un tubo, al laboratorio de bioquímica para que hagan esos estudios que les he dicho, y otro tubo se manda para el recuento celular, porque es interesante también examinar la cantidad de leucocitos y su composición. Como podrán imaginar, si los leucocitos son muy altos, más de 1000 por milímetro cúbico, eso habla de que es un exudado, que hay digamos, un aumento de la permeabilidad e inflamación de la pared del vaso, ¿no? Y si son predominio neutrófilos, lo más probable es que sea una neumonía. Cuando están muy altos los linfocitos, ahí hay que sospechar una tuberculosis o un proceso maligno, y después el resto ya son cuestiones más finas que no hacen falta que recuerden. Entonces, el punto clave es que los leucocitos muy altos, si son neutrófilos, sospechar neumonía, y si son linfocitos, sospechar tuberculosis o procesos malignos. Siguiente. Citología. Siempre se debe mandar, además de mandar al laboratorio bioquímico y el estudio del recuento celular, siempre hay que mandar una muestra de líquido pleural para estudio citológico para descartar que no sea neoplásico, ¿no? Eso es importante. En los procesos malignos pleurales, la citología puede ser positiva hasta en el 60% de los casos. Siguiente. Siguiente, Karina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, por el momento no. No, ninguno. Esto está, yo les estoy indicando, por supuesto que esto está mucho más completo en cualquier libro de texto. Yo les estoy mostrando simplemente los puntos clave, ¿no? Les voy subrayando los temas, puntos que tienen que conocer perfectamente. Después lo complementa con la lectura del texto correspondiente, ¿eh? ¿Recomendaría leerlo de Álvarez Argente? El libro de Argente Álvarez está muy bueno, sí, pero más que todo para semiología. Claro. Es para semiología. Ahora, para estudiar el punto, yo siempre, eso está en el texto que les mandé de Word, que les recomiendo la lectura de un libro de medicina interna, Claro. sobre todo el Harrison o el Cecil. Yo uso mucho el Harrison, ¿no? Claro. Así que traten de tener contacto
bueno para repasar maniobras y estudio los síndromes, pero para fisiopatología y cosas más, así, más detalladas, conviene siempre un texto de medicina interna. Harrison o Cecil son los mejores. Karina, ¿podés pasar a la siguiente? Bien. Vuelvo a insistir con esto que ya les dije algo. ¿Se acuerdan lo que era un derrame paraneumónico complicado? Sí, era un derrame, Sí. o sea, un derrame que acompaña una neumonía y que aparte hay microorganismos que son los que consumen la glucosa. Claro. Es importante porque si ustedes no detectan el derrame paraneumónico complicado a tiempo, ¿qué pasa con eso? ¿En qué se transforma? Los mencioné al principio de la clase. En un empiema. ¿Se acuerdan de empiema? Sí, acumulación Empiema de es Un derrame con pus. derrame pleural con pus. Entonces, antes del empiema, estamos en la etapa de derrame paraneumónico complicado, o sea, que va allá a vías de complicarse con el empiema. Sobre todo en contextos agudos, en pacientes con neumonía que tienen derrame pleural, hay que estudiar bien a fondo estas características. Hay que medir el pH. Si el pH está por debajo de 7.20, significa que va a convertirse probablemente en empiema, está complicado. Si la glucosa está menor a 60, lo mismo, ya lo dijimos. Porque los microorganismos consumen glucosa y producen ácido, por eso bajan el pH y bajan la glucosa. Si la tensión Gram ya es positiva, ni que hablar. Y después algunos datos de imágenes, como ser el engrosamiento de la pleura, importante en la tomografía, un derrame de gran tamaño y libre, o loculado, o sea, tabicado, hacen sospechar de que esté en vías de complicación. Esto recuérdenlo bien siempre, cualquier derrame pleural en un paciente con neumonía con estas características tiene que ser drenado, o sea, hay que colocarle un tubo y sacarlo, porque si no van a tener un empiema. Creo que no hay ninguna más, ¿no? A ver, Karina, fíjate si hay una más. Me parece que con esta terminamos. Como verán, ha sido una clase extremadamente breve, de 45 minutos, destinada simplemente a que ustedes tengan los conceptos básicos de lo que es el síndrome de derrame pleural. Les recomiendo que hagan el ejercicio, que creo que está sugerido ahí en el material, de separar cuál sería el gran diagnóstico diferencial del síndrome de derrame pleural. ¿Qué otra agrupación sindrómica podría imitar muy bien esto? Neumotórax. Bueno, el neumotórax, vas a ver que si vos percutís un neumotórax, si vos lo percutís, el neumotórax que tenés aire, ¿no? Aire en lugar de aire metido en la cavidad pleural, a diferencia del derrame pleural que tenés líquido. Si vos percutís líquido, suena mate. Si vos percutís aire, ¿cómo suena? Sonoridad Timpánico. Timpánico. Es como, no sé, como percutir un tambor, digamos, ¿no? Entonces, fíjate vos que con la percusión, vos rápidamente podés saber si es derrame o neumotórax. O sea que no sería un diagnóstico diferencial importante. Vamos a ver en la siguiente clase Proceso el neoplásico. vamos a ver en la siguiente clase cuál es el gran competidor, la agrupación sindrómica que puede imitar bien el derrame pleural o viceversa. El derrame pleural puede imitar a esta. La clave está en la percusión de la columna, que ahí se las indiqué, y en la placa de tórax. Ese es el síndrome de
condensación pulmonar. Esta pregunta típica de examen de semiología es cómo diferencia un síndrome de condensación de un síndrome de derrame pleural. Ese es digamos, una de las claves de la semiología. En la clase de condensación pulmonar vamos a volver sobre el tema. Bien, ¿alguna pregunta? En la clase del miércoles vamos a ver condensación pulmonar y vamos a, si tienen alguna duda me la van a comentar. El síndrome de condensación pulmonar va a ir con algunos materiales de lectura si a ustedes les interesa para profundizar. Y el jueves que viene, entonces vamos a hacer la discusión de los minicasos y despejamos las dudas que puedan quedar sobre los síndromes pulmonares. Bien, ¿algo que quieran comentarme sobre la clase, esta o la anterior, o sobre los que vengan? No, que sí, nos interesa lo del el texto ese para el síndrome de condensación. La clase completa les va a llegar ahora mañana, yo se la voy a mandar a Karina hoy, o sea que ya mañana van a poder ver la clase de condensación. Perfecto. Con imágenes, y ya con eso, viendo esa clase y las imágenes, van a poder solitos hacer la distinción entre condensación y derrame pleural. Y el jueves entonces discutimos los casos clínicos y comparamos y sacamos las dudas que queden picando. Dale, le agradezco mucho. Karina, ¿vos tenés que decirme algo más? ¿Tenemos No, algo doctor, pendiente? ya estamos, doctor. Bueno, entonces yo te mando esta tarde, para que le mandes a los estudiantes, te mando la clase de condensación pulmonar. Sí. Te mando un Word con la clase explicada. Sí. Y un par de PDF de trabajos para que los que quieran leer las puedan leer. Bueno, doctor, y ahora vendría a las 11 el doctor Peralta, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, chicos, yo te nos mando volvemos... también y te mando después las preguntas, Sabine. Sí. Nos volvemos a encontrar a las 11, chicos. Gracias, Dale, Cari. bárbaro. Ok, gracias. Bueno, hasta Gracias, luego. doctor. Chao, muchas gracias. Gracias a vos, Karina. Gracias a vos. Hasta luego.